Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Big Data Magazine, en esta ocasión junto a Speris Solutions. Vamos a hablar de información sin calidad, no es información, y para ello contamos con Gonzalo Bueno, al que invito a unirse ya a este webinar, que es el director Cross Technology Product de Speris Solutions, y Alberto Martín, que es Product Manager en Speris Solutions. Bienvenidos, Alberto y Gonzalo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, vamos a intentar ser muy ágiles. A los asistentes os pido que si tenéis preguntas las vayáis poniendo en el chat y luego cuando acabemos la presentación, que durará unos 20-25 minutos, pues yo se las voy trasladando a ellos. Así que nada, Gonzalo, te dejamos con la presentación. Gracias, José Luis. Muy rápidamente vamos a presentarnos como compañía y presentar toda la parte que tenemos de productos del dato. Y luego ya pasará Alberto a hablar de un producto concreto que es el producto de Data Quality, de calidad de dato que tenemos, que es uno de los líderes, según Gartner, del mercado. Y no solamente Gartner, sino Forrester. Si pasa, Alberto, la diapositiva. Nosotros, la compañía Speris, somos una compañía tecnológica con más de, ya lo veremos, más de 1.200 empleados en España. Pertenecemos al grupo Manpower, ¿de acuerdo? El grupo Manpower, como todo el mundo sabéis, es un grupo centrado en recursos humanos. Y lo que pretendemos es tener toda esa conciencia y ese conocimiento del talento, del trabajo del talento, y unirlo a la tecnología para así conseguir la transformación de las empresas utilizando, como digo, medios tecnológicos. Si puedes pasar, Alberto, la transferencia, por favor. Bueno, como os he dicho, el año pasado hicimos unos ingresos de 116 millones de euros con unos 1.900 empleados, ¿de acuerdo? Estamos en más de 50 países y tenemos ahora mismo dentro de 90 clientes activos todo el mundo y una retención de clientes de más del 90%. Ya no hablo más de nosotros, que eso simplemente es un poco para que sepáis quiénes somos. Voy a hablar ahora de los productos que tenemos que dedicamos a todo el tema del Business Intelligence, inteligencia artificial, Big Data, etc. Entonces, a modo resumen, los productos que tenemos, si pasa, Alberto, te agradezco, son los siguientes. Tenemos el Precisely Connect DMX, que es un producto que es una ETL de alto rendimiento, ¿de acuerdo? También nos permite ingestas masivas de datos de cualquier base de datos a cualquier otra base de datos en tiempo récord. Nos permite maximizar y reducir los costos en la base de datos. Y además es una herramienta muy utilizada por nuestros clientes que tienen mainframe para hacer el rehosting del mainframe a sistemas distribuidos o directamente a Hadoop. Somos capaces de llevar directamente a Hadoop. Por eso también tenemos el Precisely Connect DMX-H, que es el de Hadoop, que está teniendo mucho éxito en el mercado español, básicamente porque lo que hace es acelerar toda la ingesta de datos, cuanto más mejor la ingesta masiva de datos en el Data Lake, ¿de acuerdo? Nos da igual que sea Cloudera, MapReduce, Pivotal, nos da igual, tenemos acuerdos con todos y si hay algún problema de ingesta en el Data Lake de datos para su análisis, pues somos la solución, ¿de acuerdo? Además, hacemos que la plataforma de Hadoop rinda más, con lo cual, los nodos de Hadoop, con lo cual podemos hacer reducir la inversión en esa plataforma. Luego tenemos el Precisely CDC, que es un Chain Data Capture, que lo que hace es, en tiempo real, llevar datos de cualquier base de datos, diferentes bases de datos, incluido el mainframe, a cualquier otra base de datos, incluidos, por supuesto, las cloud, ¿de acuerdo? Es en real time y muy eficaz. Luego tenemos el Precisely Data Funnel. Es un producto utilizado por muchos clientes que lo que hace es una descarga masiva de una base de datos completa en otro destino. Para que hagáis una idea, lo utiliza, por ejemplo, la agencia tributaria para la campaña de renta cuando recibe todos los ficheros de todos los bancos o cuando recibe los ficheros de la Policía Nacional con todos los datos de todos los contribuyentes y tiene que descargar esa base de datos en su base de datos central para hacer el análisis y la campaña de la renta. Utiliza esta herramienta porque tiene dos ventajas, aparte del precio. Una, cuanto más datos mejor y es súper rápida, ¿de acuerdo? Y además garantiza la integridad de todos los datos sin ningún problema. Y por último, aunque el último será el de Data Quality, todo el mundo está yendo a poner sus datos a la nube, sus datos en nubes públicas, nubes privadas. Bueno, pues estamos trabajando mucho también con lo que es el Secure Data, la segurización de la base de datos, la encriptación de la base de datos, que la encriptamos con el formato lógico que tiene la misma base de datos. Es decir, hacemos una encriptación, pero que permite en esa encriptación trabajar. ¿Por qué? Porque si ponemos el nombre de la persona, el DNI y su dirección y sus datos,
pues eso lo encriptamos, pero tiene el formato de otro nombre de otra persona, con un DNI, que también tiene formato de DNI, pero que también está relacionado con esa persona, etcétera, etcétera. Con lo cual permite, con los datos encriptados, trabajar en análisis de los mismos y sacar conclusiones. Luego ya se puede transformar en datos reales. Estos son los productos principales con los que estamos trabajando, además de el Precisely Trillium, que es la herramienta de Data Quality, que es la que Alberto pasa a comentaros. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros a nuestro webinar y gracias a Big Data Magazine por invitarnos a participar en él. Como comentaba Gonzalo, dentro de lo que es la suite de Precisely, lo que se pretende es dar una cobertura 360 grados a todo lo que es el ciclo de vida del dato. Desde lo que es la primera fase, que es la parte de integración, que como indicaba Gonzalo, tenemos lo que es la parte de la ETL, ir cumpliendo las distintas fases por las cuales tiene que ir pasando el dato. Primero lo integramos, lo traemos de distintos orígenes, tenemos que verificar. En caso de que el dato tenga algún tema de posicionamiento, geoposicionamiento, también son datos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que trabajar con ellos, que nos pueden aportar un valor. Tenemos que enriquecer estos datos con fuentes de cualquier tipo. Históricamente, la mayoría de las fuentes han sido bases de datos relacionales. Ahora ya estamos trabajando mucho más con bases de datos no relacionales, con redes sociales, etcétera, etcétera. Y por último, hacer la visualización de esos datos. Y ese es realmente uno de los puntos importantes que nos aporta la tecnología, el ser capaz de convertir el dato en información, que es un poco lo que va a tratar la presentación. ¿Por qué se necesita Data Quality? Bueno, pues es una pregunta bastante básica. Si puedes lanzar, José Luis, la primera de las cuestiones. En cualquiera de los sectores en los cuales estamos trabajando actualmente, bueno, pues cada vez podemos ir comprobando que nuestras compañías tienen más datos. De hecho, ya hay compañías, las denominadas Data Driven, compañías que uno de sus valores esenciales son los datos, es el petróleo, es el oro negro, ¿vale? Pero son datos. También, hasta hace relativamente poco tiempo, toda la industria del dato estaba centrada en lo que es el volumen del dato. Si recuerdan, las 3 Vs, las 4 Vs, cada vez más volumen, distintas fuentes, más variedad de datos, pero hasta hace relativamente poco también no hemos tenido en cuenta la calidad de los datos, ¿vale? Ese es uno de los puntos clave que se están dando ahora en la industria. La baja calidad de los datos es la primera de las razones sobre los sobrecostes de los proyectos. Nos podemos imaginar, por ejemplo, un proyecto de detección de blanqueo de capitales. ¿Para qué me sirve un proyecto de detección de blanqueo de capitales si los datos sobre los cuales estoy operando son datos con una calidad baja? Lo podemos pensar, realmente nos aporta muy poco valor ese proyecto. Preguntas todavía más simples como ¿cuál es el número real de empleados de mi compañía? Podemos pensarlo. ¿Cuál es el número real no de empleados, de clientes de mi compañía? Hoy por hoy estamos en un mercado en el cual todos los días estamos oyendo que hay fusiones, que hay compañías que se están integrando entre ellas, etcétera, etcétera. Bueno, pues una pregunta tan básica como ¿cuál es el número de clientes de mi compañía? Muchas veces puede ser un gran quebradero de cabeza. Compañías distintas, sistemas distintos, cuando se integran los datos no coinciden, distintas formas de darse de alta dentro de la compañía, distintos aplicativos. Puede ser realmente un problema importante. Dotar de data quality a nuestros sistemas es algo que realmente nos va a aportar beneficios económicos. Como pone en la diapositiva, incluso hasta un 66% de incremento por los beneficios económicos. Otro ejemplo muy sencillo, una campaña de marketing. Si los datos con los que contamos para lanzar una campaña de marketing son datos que tienen una base de datos de calidad, el éxito de esa campaña va a ser mucho mayor que una campaña de marketing en la cual previamente no se han analizado los datos de números de teléfono, emails, direcciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues estos son algunos de los ejemplos en los que realmente nos demuestran por qué vamos a necesitar en el futuro ya abordar proyectos de data quality.
Bueno, también en la slide pueden ver un poquito más abajo que, bueno, pues los 4 supermercados más grandes del Reino Unido, ¿vale? Estimaron que la baja calidad de los datos con los cuales contaban que les iba a costar como millones de libras esterlinas durante los próximos 5 años, ¿vale? Y exactamente igual para las 100 mayores empresas, para el Fortune 100, ¿vale? Mejorar los datos, bueno, pues aumentaría sus ingresos en 2.000 millones de dólares. Son datos bastante relevantes de lo que puede significar el tener datos de calidad dentro de nuestra compañía. ¿Los datos son emocionantes? Bueno, los datos son datos, ¿vale? Muchas veces, como ahora mismo se dice, es el oro negro de las compañías y es realmente el oro negro, es el petróleo. Los datos es algo que en sí solo no nos aporta valor. El dato es algo que lo tenemos, pero que no nos dice más. Lo que realmente necesitamos no son datos. Lo que realmente necesitamos es información, ¿de acuerdo? Ser capaces de procesar todos esos datos y detectar tendencias, detectar problemas dentro de mi compañía. El dato no nos ayuda. Lo que realmente nos ayuda es la información para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Lo mismo, si tenemos un dato con una calidad buena, la información que vamos a generar será veraz, será real y eso lo que provocará es que la toma de decisiones que vamos a llevar será la acertada. Bueno, esto es un poquito lo que acabamos de comentar. Los datos no nos permiten tomar decisiones, ¿de acuerdo? Los datos es un dato, es algo sin procesar, es oro bruto, ¿vale? Lo que realmente tenemos que hacer es transformar esos datos en información y eso sí, que los datos tengan calidad, que estén estandarizados, que no tenga datos duplicados, que si aparecen datos de geoposicionamiento sean datos correctos. Todo ese tipo de detalles son los que realmente van a dotar a mis datos de una calidad que al momento de convertirlo en información va a ser una información veraz. Bueno, tecnológicamente la presentación la vamos a enfocar con uno de nuestros productos, lo indicaba Gonzalo anteriormente, es Precise Trillium. Bueno, Precise Trillium lleva siendo líder en el cuadrante mágico de Gartner durante muchísimos años, ¿vale? Es una tecnología ya bastante implantada a nivel mundial. ¿Qué nos diferencia? Bueno, pues Precisely Trillium realmente es una tecnología que es agnóstica del dato. ¿Qué quiere decir esta palabra tan bonita? Agnóstica del dato. Bueno, podemos procesar cualquier tipo de dato. Dato que proceda de redes sociales, datos procedentes de e-commerce, datos procedentes de nuestra web, de nuestro CRM, de nuestro ERP, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de dato. En cualquier formato. No sé si alguno de los asistentes está más o menos familiarizado. Podríamos trabajar con datos en formato ASCII, en formato Unicode, Kanji, etcétera, etcétera. De cualquier fuente de datos, esto sí que es importante ahora mismo, de formatos CSVs, de base de datos relacionales, de bases de datos no relacionales, JSON para trabajar con los datos que nos ceden las redes sociales para evaluar un poco el comportamiento de nuestros clientes. También un tema muy interesante y que cada vez va tomando mayor relevancia, el tema de los datos de geoposicionamiento, los datos territoriales. Bueno, Precisely Trillium tiene un módulo que le vamos a ver más adelante que nos da soporte para más de 200 territorios, para más de 200 países, para ser capaces de dotar de calidad a los datos de estos 200 países. Y por último, el volumen. Es algo que he comentado algo antes, al principio de la presentación, un poco en sentido despectivo. Llevamos muchos años, mucho tiempo preocupándonos del volumen. Nosotros necesitamos procesar mucha información, un volumen sin tener en cuenta la calidad. Pero realmente son dos conceptos que tienen que ir muy de la mano. No me sirve de nada tener un volumen muy grande de datos si no los puedo dotar de calidad. Y no me sirve de nada tener una herramienta muy potente en la calidad de los datos si no es capaz de procesar un volumen de datos alto. ¿De acuerdo? Aquí Precisely Trillium nos dota de las dos características. Es una herramienta líder en dotar de calidad a los datos y es una herramienta líder en el procesamiento de alto volumen de información. Tengamos en cuenta que cuando vamos a procesar o a dotar de calidad de información a nuestros datos, la volumetría de datos que normalmente vamos a necesitar procesar son volumetrías bastante importantes. ¿Cómo funciona la herramienta? Bueno, pues tenemos dos modos de funcionar, en real time y en batch. En real time, bueno, pues tenemos plugin con herramientas como, por ejemplo, Microsoft Dynamics, SAP, Salesforce,
etcétera, etcétera, en los cuales es un plugin que se instala dentro de estas herramientas y cuando el usuario final va a introducir un dato que no cumple con unas reglas de calidad preestablecidas, lo que hace la herramienta es que no le permite avanzar en la siguiente pantalla, ¿vale? Es decir, fuerza a que el usuario real, los datos que introduzca, cuenten con un mínimo de calidad. En Batch, lo que hacemos es la prospección de todas nuestras fuentes de datos que indiquemos. Digo fuentes, no base de datos, ¿vale? Fuentes, puede ser base de datos relacionales, ficheros cedidos por redes sociales, Hadoop, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es una prospección masiva de toda esa fuente de datos para ser capaces de identificar dónde tenemos o dónde somos susceptibles de tener problemas de data quality. ¿Cuál es la metodología que seguimos con Precisely Trillium? Bueno, pues la metodología es una metodología cíclica, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. No son proyectos que tengan un principio y un final, sino son proyectos en los cuales tenemos que estar continuamente haciendo una revisión de los datos. Las personas, los asistentes que estén familiarizados con este tipo de proyectos me entenderán perfectamente. El primer objetivo es descubrir. Tenemos que saber dónde tenemos problemas de data quality, ¿de acuerdo? Identificar cuáles son los campos, cuáles son la tipología de los datos que son susceptibles de tener problemas de data quality. Datos de tipo ID, datos de tipo telefónico, datos de tipo geoposicionamiento, datos de tipo emailing, tarjetas de crédito. Tenemos que ser capaces de ir viendo dónde podemos tener estos problemas de data quality. Una vez que tenemos identificado dónde tenemos los problemas de data quality, lo que vamos a hacer es desarrollar las reglas, los workflows, las transformaciones para dotar de calidad a nuestros datos. Una vez que ya hemos descubierto, hemos desarrollado esas reglas, las promocionamos. Vamos subiendo entre entornos, vamos viendo cuál es el comportamiento de nuestras reglas de data quality. Y por último es hacer la gestión, ver cómo han afectado esas reglas de data quality para mejorar la calidad de los datos, ¿vale? Ir sacando los KPIs, las medidas de la afección que ha tenido. Como les digo, es un proceso crítico. Nosotros podemos dotar en un momento cero de calidad de datos a una base de datos maestra, pero si no ponemos acciones correctivas y el usuario puede seguir dándose de alta introduciendo un DNI que no tenga un formato correcto o un email que no tenga un formato correcto, lógicamente, pasado el tiempo, nuestra base de datos, nuestra fuente de datos volverá a tener problemas de calidad. El mundo del data quality no es un mundo, lógicamente, esté aislado del resto, es parte del ciclo de vida del dato y eso lo que nos obliga es a tener conexión con otro tipo de herramientas, por ejemplo, herramientas de reporting, herramientas de data governance. Aquí podemos ver algunas de las herramientas con las cuales tenemos conectividad, ClipView, BusinessObject. Realmente con las herramientas de reporting, con cualquier herramienta de reporting, al final estás conectándote con una base de datos, es decir, la conectividad ahí sería con cualquier herramienta. Con herramientas de data governance, como por ejemplo Colibra, ASG, incluso Precisely ya tiene su propia herramienta de data governance, que si todo va bien en el futuro realizaremos algún webinar para explicar sobre ella. Sobre herramientas batch, herramientas DTL, como puede ser herramienta de Microsoft, Abinitio, DataStage, Informática, Oracle, con cualquiera de estas herramientas para hacer la prospección masiva se pueden conectar perfectamente. Dentro de lo que es el entorno Hadoop, va a ser un tema también muy importante. Ya estamos hablando de unos potenciales de datos, de unos volúmenes muy grandes y muchos de nuestros clientes están apostando por ir a entornos Hadoop, por ir a entornos cloud. En real time lo hemos visto pues en plataformas como SAP, TIBCO, Siebel, Salesforce, Dynamic. Con cualquiera de ellos tenemos plugin para detectar en tiempo real que una persona el dato que está introduciendo no es correcto. Y, lógicamente, el último punto, conectividad con fuentes de datos, con cualquiera, desde ficheros planos, ficheros CSV, Hadoop, redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, y un poquito muy rápido viendo los distintos módulos con los que cuenta la herramienta para dar cobertura a todos estos pasos que hemos dado, que hemos venido comentando. El primero es Trillium Discovery. Trillium Discovery es la herramienta que hace la prospección de nuestros datos. Es la herramienta que nos dice
qué nivel de calidad tienen nuestros datos. Nosotros lo instalamos, es un agente, hace un recorrido de todas nuestras fuentes de datos y es capaz de indicarnos, pues, el campo email no tiene un formato correcto, en un porcentaje X, te invita a tomar una serie de medidas sobre ese campo, un campo ID, etcétera, etcétera. Aquí, en este sentido, podemos dejar autonomía a la herramienta para que sea ella la que realice una prospección general de todo el entorno, de toda la base de datos o de toda la fuente de datos, o bien podemos nosotros indicarle cuáles son los campos susceptibles de tener problemas de calidad, ¿de acuerdo? La parte del Discovery Center, bueno, pues es lo mismo, es una herramienta web que lo que nos dice es lo mismo que habíamos anteriormente. Ser capaces de identificar dónde tenemos problemas de data quality y hacer la implementación de reglas para mejorar esa data quality. Es una herramienta muy sencilla que incluso usuarios de negocio les serviría en un primer momento para adoptar o para crear sus propias reglas para dotar de data quality a los datos. La parte de Trillium Quality es la herramienta que nos permite crear los workflows y las reglas de data quality. Es una herramienta ya más enfocada hacia la parte de IT, es una herramienta que requiere un cliente presado y bueno, pues aquí podemos desde realizar transformaciones, estandarizar, generación del Golden Record, cualquier cosa, enriquecimiento con otras fuentes de datos. Esta es la herramienta, esta es la clave. Aquí es donde vamos a poder definir todo lo que son nuestras políticas de data quality. La herramienta trae por defecto un paquete de reglas que se pueden utilizar, un poco dependiendo de la industria, un poco dependiendo de la tipología del dato, pero lógicamente también está totalmente abierta para crear las políticas de data quality que el cliente desee en cada momento. La parte de Global Locator. Global Locator es una herramienta, es una funcionalidad dentro de lo que es Precisely Trillium, que lo que nos permite es verificar la existencia de un campo de geoposicionamiento, un campo direccional. Cuando, por ejemplo, en un entorno, lo hemos tenido hace poquito, en un entorno de teleoperadores, cuando una persona introduce un dato, introduce la calle de la persona con la que han contactado, bueno, pues es típico que introduzca un formato correcto de tipo dirección, calle, X, número, vale. La herramienta al final lo que hace es, primero, verifica que el formato de ese campo es correcto, seguramente lo sea, y después conectándose con distintas bases de datos de mapas, ¿vale? TomTom, Google, aquí incluso en España con la base de datos del INE, nos permite verificar la existencia de esa dirección. Ya no sirve solamente que el formato sea correcto, sino que además lo que nos dota Global Locator es con asegurarnos que la dirección realmente existe. La parte de Reporting Adapter, bueno, pues esto vamos a decirlo en tono familiar, es el paracetamol del Data Quality. Cuando realmente, y esto nos ha pasado a todos, nos están reclamando, nos están solicitando un KPI, nos están solicitando un informe y sabemos que los datos que tenemos por detrás son datos que no tienen calidad porque hay registros duplicados, porque típico, el nombre en una tabla viene solamente en el campo nombre y en la otra viene con el nombre y los apellidos. Al hacer el matching voy a tener problemas. Bueno, cuando se dan todo ese tipo de escenarios en los cuales necesitamos una solución rápida, Reporting Adapter lo que nos dota es de calidad del dato en el momento de la visualización, pero no llego a tocar el dato que tengo por debajo. Por eso digo que es como el paracetamol. Realmente lo que nos muestra la herramienta de reporting va a ser un informe con calidad, pero es un informe con calidad en el momento de visualizarlo. Yo intercepto los datos que me vienen de la base de datos, los doto de la calidad pertinente con una serie de reglas y lo muestro, se lo cedo a la herramienta de reporting para que lo muestre. Pero el dato que tengo abajo sigue teniendo problemas de data quality. No he llegado a lo que es la fuente, ¿vale? Solamente en el momento de la visualización. ¿Por qué vamos a abordar proyectos de data quality? Bueno, pues hay muchísimas
causas, ya hemos hablado alguna de ellas, pues reducir la dependencia de TI. Cuando realmente un usuario final es capaz de generarse un informe y ve que los datos que le aparecen en el informe son coherentes, lógicamente va a recargar menos la parte de TI, va a mejorar la productividad, los procesos, sobre todo, clave, importantísimo, nos va a aumentar la confianza en los datos que estamos mostrando, algo tan simple como lo que comentábamos al principio, ser capaces de saber el número de clientes que tiene mi compañía. Bueno, muchas veces es un rompecabezas. Y, sobre todo, también nos ayuda a fortalecer el cumplimiento normativo. Muchas veces, hace poquito lo he leído, nuestro problema es el desconocimiento de lo que tenemos dentro. Y eso hoy por hoy va a pasar muchísimo, o está pasando muchísimo. Continuamente son noticias de fusiones, de OPAs, de todo eso por detrás lleva una integración de datos, sistemas totalmente heterogéneos y en los cuales de alguna manera tenemos que dotarlos de calidad. Dentro de Precisely Trillium también, ya para finalizar, comentar que tenemos la posibilidad de todas estas tecnologías, todos estos módulos que hemos venido comentando, ejecutarlos en la nube, como SaaS, un Software as Service, que nos permite pues dotar de calidad a nuestros datos conectándonos con un software que tenemos en la nube. Funcionalidad exactamente igual que teniéndolo on-premise, pero bueno, con las ventajas que nos proporciona el ser una tecnología en la nube, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos finalizado la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Pues nada, vamos a ir viendo preguntas. Bueno, más que una pregunta hay un comentario que dicen, Francesca, que dice el paracetamol del Data Quality, que es una gran definición. Y tengo una pregunta por aquí también que me han mandado en privado. Y nos preguntan que si, basándonos en vuestra experiencia, ¿qué sectores o qué tipos de proyectos Data Quality se están realizando habitualmente? Bueno, pues ahora mismo, basado en nuestra experiencia, realmente cualquier sector es susceptible de abordar proyectos de Data Quality. Por madurez del dato, quizás sectores de tipo financiero, bancario, asegurador, sean los primeros que están tomando la iniciativa, pero, por ejemplo, que lo he comentado en un momento dado, temas de telemarketing, compañías de telefonía, etcétera, etcétera, son compañías en las cuales se está tomando primero la iniciativa. Pero cualquier compañía, también tenemos retail, cualquier compañía que requiera de los datos, que requiera de operativa de marketing, es susceptible de Data Quality. Y ahora, por el momento en el que nos encontramos, lo que indicaba, por el tema de todas las fusiones y demás en las cuales hay que crear un entorno heterogéneo, un entorno homogéneo de datos, es un momento clave para todo este tipo de proyectos de Data Quality. Sí, si a mí me pides completar la respuesta, muchas de las compañías están yendo al data driving, es decir, el dato está marcando la estrategia de la compañía. Por lo tanto, son cada vez el mayor número de compañías que adquieren mayor número de datos, de muchas fuentes diferentes. Y antes de tomar una decisión sobre esos datos, están haciendo procesos de calidad del dato. Es decir, todas aquellas compañías cuyas decisiones van sobre el dato, especialmente temas comerciales, de producción, etcétera, están abordando proyectos de Data Quality, pues dando cuenta que aunque las herramientas de Business Intelligence para tomar decisiones sobre esos datos son muy buenas, muchas veces, como ha dicho Alberto en la presentación, la fuente, que son los datos, no son los correctos y toman decisiones incorrectas debido a esto. Nos pregunta Marina que qué técnicas nos recomendáis para detectar duplicados en el CRM. Por ejemplo, clientes duplicados, contactos duplicados. Vale, pues es un entorno muy típico el tema de los duplicados. Ahí nosotros primero lo que hacemos es aplicar lo que es la parte del discovery, ¿de acuerdo? El discovery lo que hace es la prospección de los datos, el análisis de todos nuestros datos y ahí es capaz de identificar en base a unas reglas, en base a una inteligencia que tiene el discovery, registros duplicados. De hecho, no aparece en la transparencia porque ya está muy visto, pero un campo en el cual aparezca Bob, en otro que aparezca Robert, es capaz con su propia inteligencia y haciendo el matching con el resto de campos de ese registro de saber que es un registro duplicado.
Una vez que la hemos identificado, luego ya con la parte de quality, pues ya, Marina, podemos implementar las reglas que necesitemos. Tengo otra pregunta por aquí. Nos preguntan que cuál es el tiempo medio de implantación o puesta en producción de un proyecto de Data Quality con vuestra solución. Bueno, pues el tiempo de puesta en producción es relativamente rápido. Son tecnologías de instalación muy rápidas, ¿vale? Son tecnologías bastante sencillas en ese sentido. El tiempo de proyecto, hemos dicho que son proyectos bastante cíclicos. Una primera puesta en producción, una primera batida para dotar de data quality a nuestros datos, depende de la compañía, pero sería relativamente rápido, ¿vale? Estamos hablando de semanas. Pero luego, como hemos dicho, son proyectos en los cuales hay que estar continuamente haciendo, bueno, continuamente, política del cliente, haciendo la revisión de los datos y ver si realmente las políticas de data quality que hemos implementado en un momento son válidas para el futuro o tenemos que redefinirlas. Y tengo otra pregunta. De todos los módulos que nos habéis explicado en la presentación, ¿cuál creéis que es el encaje que se puede establecer entre ellos? Bueno, pues buena pregunta. Quizá la parte de Discovery es una parte que es independiente del resto, en el sentido de que tenemos clientes que han optado simplemente por Discovery, por ser capaces de identificar dónde tienen los problemas y con eso ellos ya son capaces de corregir la fuente de donde vienen esos datos, por ejemplo, el formulario donde se están introduciendo, la aplicación, con el Discovery es suficiente. Hay clientes que dicen, bueno, una vez que lo tengo descubierto, luego ya cojo el módulo de Data Quality también para implementar las políticas de Data Quality que requiera, ¿vale? Discovery es totalmente necesario, necesitamos saber qué es lo que tenemos y luego ya Data Quality depende un poquito de las necesidades del cliente en cada momento, ¿vale? Y Global Locator lo mismo, son módulos y Reporting Adapter que depende ya un poquito de las necesidades del cliente, son módulos complementarios. Bueno, pues mientras esperamos a ver si se anima alguien más con alguna pregunta, la semana que viene os recuerdo que en Big Data Magazine tenemos un evento, el Live Business Congress, en el que Speris también va a ser patrocinador, que es un patrocinador habitual de nuestros eventos y en el que podréis hablar a través de una plataforma virtual, pues con Gonzalo, con Alberto, con la persona que esté al otro lado, por si queréis tener más información. Igualmente, este webinar lo vamos a subir a nuestro YouTube, se podrá seguir viendo. Así que nada, pues como veo que no hay más preguntas, daros las gracias a Alberto y Gonzalo. A vosotros. Es un placer, como siempre, que confiéis en nosotros para difundir vuestros proyectos y la verdad que vuestro producto es muy bueno y, vamos, todas las personas que os están contratando nos trasladan que el producto de Speris es muy bueno. Y nada, y animaros a seguir conociéndoles y a que sigáis difundiendo las cosas que hacéis. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Gonzalo. Gracias, Alberto. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.